A ver, yo creo que con esto pasa una cosa muy divertida, ¿no? Y es que cada vez tiene la gente más interés. Y si ves el impacto bibliográfico, pues supuestamente Chomsky se lo había cargado todo, ¿no? Y efectivamente tuvo un efecto muy negativo la crítica, la pseudocrítica de Chomsky al libro de Skinner. Y sin embargo después, pues bueno, ahí está, ¿no? La clave de la conducta humana está en el lenguaje, efectivamente, la conducta verbal. Creo que sí. Un humano en una isla desierta no aprende a hablar y no aprende a pensar, probablemente ni siquiera piense, es decir, hable consigo mismo, y por supuesto ni siquiera planifique, ni siquiera el futuro, etc. Y relacionado con el lenguaje, una de estas últimas unidades se centra en la conducta verbal. ¿Cómo crees que ha envejecido lo que es la obra de Skinner? A ver, yo creo que con esto pasa una cosa muy divertida, ¿no? Y es que cada vez tiene la gente más interés. Y si ves el impacto bibliográfico, pues supuestamente Chomsky se lo había cargado todo, ¿no? Y efectivamente tuvo un efecto muy negativo la crítica, la pseudocrítica de Chomsky al libro de Skinner. Y sin embargo después, pues bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, vosotros mismos tenéis una entrevista a Chomsky, ¿no? Y un debate con Catania, ¿no? Sobre el tema, que creo que es muy interesante y os recomiendo verlo. Yo creo que las espadas siguen en alto, pero lo siento decir que el punto de vista funcional skinneriano y la obra de Skinner cada vez se cita más. Pero es que además tenemos una revista cuatrimestral, me parece que es semestral, que es Analysis of Verbal Behavior, es decir, es específica para los trabajos de instituto. Ha sido un cambio muy importante el tema de los niños con discapacidades importantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, como el autismo, el espectro autista, que tienen un fondo de dificultad del lenguaje muy importante. Por ejemplo, de aferrarse a la literalidad del lenguaje. Son incapaces, por ejemplo, de generalizar relaciones, ¿no? Esto es esto, pero otra cosa parecida no, etc. Entonces, bueno, todo eso se ha avanzado muchísimo en el campo aplicado y con trabajos que provienen directamente de la lógica del conducta verbal de Skinner, ¿no? Entonces, claro, obtenemos resultados también, ¿no? Es decir, entonces, eso ha hecho que se vuelva a ver. Entonces, yo creo que cualquiera hoy que sea objetivo se dará cuenta de que la obra de Verbal Behavior ha renacido muchísimo y que a partir del año 2000 o de finales del siglo pasado va creciendo, ¿no? Es decir, en la cantidad de trabajos que se hacen al respecto y tal. Sobre todo, si yo te digo, en el campo más aplicado. A nivel teórico es muy difícil, porque es un campo, un campo en el que si quieres trabajar con la metodología analítico, o sea, del conductismo radical, es decir, sin creerte 40 conceptos para explicar, o sea, intenta explicar una cosa y inventas 40 conceptos intermedios. No se trata de creatividad literaria, se trata de... Es muy difícil, es un campo que yo creo que requiere de un desarrollo de todos los demás herramientas de la ciencia de la conducta mucho más fuerte. Pero yo creo que siempre digo, si un analista de la conducta no ha entendido el conducta verbal, no es analista de la conducta. Pero yo creo que la clave de la conducta humana está en el lenguaje, efectivamente, en la conducta verbal, creo que sí. Y si no entiendes la conducta verbal, no entiendes los humanos y por lo tanto, ¿qué haces? ¿No? Fíjate que además toda la psicoterapia es conducta verbal. O sea, en el fondo, es cómo tu conducta verbal influye sobre la conducta verbal del cliente y cómo a su vez la conducta verbal modificada del cliente es capaz de modificar a su vez los comportamientos no verbales, ¿no? Que es problemático. Aparte que muchas veces los problemas son puramente verbales, es decir, pues son obsesiones verbales, ideas que llegan a la cabeza, etc. También un poco relacionado con todo esto del lenguaje, te quería preguntar, no sé si estarás puesto en este tema o no, pero con respecto a cómo aprenden pues, cuestiones como las inteligencias artificiales, que hoy día están tan en boga, todo lo de ChatGPT, etcétera, ¿crees que con todo esto podremos descubrir, o ya no descubrir, sino hacer más tangible la importancia de los principios de aprendizaje, o todo eso se puede aplicar a este tipo de cosas, ¿no? A mí me hace mucha gracia, ¿no? Hace ver ahora a Chomsky al pobre al final de su vida, aunque nunca lo va a aceptar, evidentemente, ¿no? Resulta que una máquina que no tiene ni una sola regla sintáctica es capaz de escribir perfectamente sintácticamente. Será como le llamo, un loro estocástico, todo lo que tú quieras. Pero lo que te demuestra es que un mecanismo que no tiene implementada ni una sola ley de gramática, simplemente viendo muestras de gramaticalidad, es capaz de escribir gramaticalmente. Claro, se dirá, bueno, claro, pero es que son una millonada de eso que al niño no primero. Tú no te puedes imaginar la cantidad de
información y de frases que procesa un niño a lo largo de su etapa preverbal hasta llegar a ser medianamente verbal y hasta ser ya competente verbalmente, ¿no? Es decir, ha habido muchísimos ensayos, es mucho más lo que parece. En segundo, obviamente, y claro, no lo vamos a negar, es decir, el cerebro humano, y a diferencia de otros animales, está especialmente capacitado para ese tipo de aprendizaje. Eso nunca lo hemos negado. O sea, pero eso no significa que el cerebro humano en sí tenga la resolución del lenguaje. Un humano en una isla desierta no aprende a hablar y no aprende a pensar, probablemente ni siquiera piense, es decir, hable consigo mismo, y por supuesto ni siquiera planifique, ni siquiera el futuro, etc. Y todo eso viene como consecuencia de un cerebro que está capacitado, evidentemente, para hacer un aprendizaje. Y ese aprendizaje no es especial, que es lo grande de Skinner, es un aprendizaje operante. Es un aprendizaje operante. No hace falta meter nuevos principios. Hay la novedad inmensa, claro, de que hay una cosa que se llama comunidad verbal, casi nada, es decir, a nivel social. Es decir, hay una serie de gente que se ha puesto de acuerdo en un momento determinado para llamar al pan pan, al vino vino, al destornillador destornillador, etcétera, ¿no? Y eso lo vamos, esa transmisión cultural, que es un elemento fundamental del ser humano, ¿no? Y claro, es bestial la capacidad que eso nos da, pero quizás la grandeza de Skinner es ser capaz de intentar explicar el lenguaje sin necesidad de recurrir a leyes específicas del lenguaje, porque ya estamos. Si las leyes son específicas del lenguaje, mañana ¿por qué no van a ser las leyes específicas de tal cosa? Y entonces empezamos a hacer esas psicologías súper tan especializadas que generan sus propios principios para los propios problemas, pero que fuera de ellos no explican nada. Ya, fijaros, yo creo que con Skinner muere el último de los grandes sistemas de psicología. Ya no hay sistemas en psicología. ¿Qué es lo que hay en psicología? Pues lo que, al contrario de una asignatura que había en mi época, bueno, cuando yo estaba de profesor, en los primeros años había una asignatura en psicología en Sevilla que se llama psicología sistemática. Pues hoy lo que hay es psicología asistemática. Es decir, cada uno cuenta su chorrada desde su perspectiva interesantísima del problema que está planteando. Yo trabajo con autistas, autismo. Yo trabajo con niños con síndrome de Down. El otro trabaja con adultos que tienen obsesiones. Yo, súper especialista de nada. Porque claro, ¿cuál es la teoría general que une? Es decir, ¿por qué somos psicólogos? Porque somos científicos de la conducta, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? Y ni siquiera los lenguajes son intercambiables. Entonces yo creo que una de las grandes cosas que hace... Skinner se dio cuenta, y ya lo cuenta además en su bibliografía, él cuando, después de hacer su tesis doctoral, la conducta de los organismos y tal, y empezar a trabajar como profesor y tal, él dijo, estoy hablando del año 38, 39, por ahí, finales de los años 30, tengo que escribir un libro sobre conducta animal, sobre conducta verbal, porque no se puede, sobre el lenguaje decían en aquella época, porque no se puede explicar el comportamiento humano si no se explica el lenguaje. Y me voy a dar dentro de 20 años, decía, tengo que escribirle. Y lo escribió, se lo publicó en el 57. Y lo decía en el año 38 por ahí, o sea que efectivamente tardó 20 años. No es un libro que Skinner elaborara una noche, ¿eh? Es decir, tardó 20 años dando seminarios todos los veranos en la Universidad de Harvard sobre este tema y debatiéndolo con gente y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que el libro de Skinner es un libro teórico, es una propuesta. No hay nada de experimentación detrás. Entonces, eso en parte también explica por qué en su momento tampoco triunfó dentro del análisis de la conducta. La gente que trabajaba en el análisis de la conducta en los años 60 tenía muchas cosas que investigar empíricamente en el laboratorio y que daban muy buenos resultados. Es decir, era estupendo, ¿no? Diseñar un experimento y que saliera y efectivamente. Y entonces, claro, meterse en este campo que era como especulativo, por decirlo de alguna forma, era una extrapolación del... Yo creo que la gente dijo, no, pues sigo en mi laboratorio, pues trabajando en psicología básica o lo que sea, o en modificación de conducta, y claro, pero bueno, el desarrollo final ha sido, yo creo, muy espectacular y creo que va a seguir siendo normal. Porque claro, del 57 para acá han pasado muchas cosas. Y una de las cosas es las que nombrabas antes, las clases de equivalencia, conducta derivada, de ahí vienen los marcos relacionales internos. En la medida en que podemos entender conductualmente la generatividad, sin pensar que la generatividad es que está ahí metida en un chip, ¿no? Sino que la generatividad es una consecuencia de determinados aprendizajes organizados de determinada forma que dan lugar a otros tipos de comportamientos organizados de otras formas. En el momento que entendemos eso, pues, o sea, que abordamos eso desde el punto de análisis funcional, claro, toda la obra de Skinner de conducta verbal encima se ve con unas nuevas herramientas, que es un poco lo que intenta hacer la teoría de los marcos relacionales. Lo que pasa es que la teoría de los marcos relacionales creo que no tengo ningún problema. Es decir, una de las cosas que quiero decir es que la teoría de los marcos relacionales entraría perfectamente dentro de un plan de estudio de análisis funcional de la conducta.
Entonces, no le veo ningún problema. La teoría originaria, ¿eh? No sé por dónde van ahora, porque lo malo de esto es que, con perdón, caen en manos de psicólogos aplicados, en este caso de psicólogos clínicos, y enseguida empiezan a contaminarlo con los problemas de la consulta y tal. A ver, la investigación básica se hace no con enfermos, ni con niños, ni se utilizan a veces animales por algo, es decir, primeramente para evitar sesgos, etc. Pero bueno, evidentemente, el lenguaje y nada más que puedes experimentar con animales, con humanos. Pero a lo que voy, ¿no? Es decir, la teoría de los marcos relacionales inicialmente a mí me pareció que era un muy buen desarrollo del conducta verbal. Ellos es verdad que lo montaron como alternativa, bueno, por la cosa comercial, lo que sea, y eso lo hizo que lo rechazara un poco parte de la comunidad de analistas. Pero yo creo que es perfectamente integrable, ¿no? Perfectamente integrable y que da mucho más potencia a la hora de escribir. Hola, soy Santiago Benjumea y ya está disponible en la web de Engrama el tercer módulo del curso de expertos en análisis funcional de la conducta.